Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Un programa que se transmite a través de Radio María, una sola radio, una sola misión. Buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes, Rafa, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes el día de hoy. Tenemos un programa muy especial de un compatriota mío colombiano que nos acompañará durante este programa. ¿Hablando de qué tema, Rafa? Vamos a hablar esta tarde de discernimiento, un tema que es de vital importancia para todo creyente. El padre que nos acompaña es el padre Luis Javier Góngora y nos acompaña desde la ciudad de Buenaventura, desde el Pacífico colombiano. Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, Andrea, muy buenas tardes, Rafa. En verdad les agradezco que me hayan invitado a participar de esta experiencia de evangelización, de esta experiencia de llegar a muchas personas que tienen una disposición para escucharlos a ustedes. Y en verdad, enhorabuena, esperamos que poder ampliar, compartir y disfrutar de este tema de discernimiento. Padre, antes de comenzar el programa en forma, hacemos una pequeña oración y le quisiéramos pedir el favor que usted nos la dirija. Muy bien. Entonces invitamos a todas las personas que nos escuchan a través de este dial y por esta emisora para que nos dispongamos a pedir la acción del Espíritu Santo, para que todo lo que vamos a escuchar, todo lo que vamos a compartir, sea suscitado por este Espíritu. Y que sea el Señor Jesús quien posibilite en cada uno de nosotros su presencia, una presencia que nos llene de su paz, una presencia que nos llene de su luz, una presencia que nos haga instrumentos de paz donde quiera que nos encontramos. Señor Jesús, en esta tarde nos dirigimos a ti, porque sabemos que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor. Sabemos que en esta tarde estás aquí y que estás tocando a cada una de las personas que nos están escuchando. Te pedimos que con la acción de tu Espíritu Santo les regales tu amor, les regales tu paz, les regales la luz para que puedan tomar decisiones acertadas en sus vidas, Señor. De igual manera, te pedimos por cada uno de esas personas que se han sentido solas, por cada una de esas personas que de pronto por situaciones en sus vidas sienten que tú no estás. Ilumínala, Señor, para que en verdad a través de ese amigo, de esa amiga, de esa persona que se encuentren, sientan tu presencia a través de esa palabra de ánimo, a través de ese saludo, a través de ese abrazo. Gracias, Señor, por este espacio y te pedimos que todo lo que vamos a compartir sea para tu gloria y en tu nombre, porque queremos que así ocurra y transcurra. Nos dirigimos a ti, Padre amado, con la oración que tu Hijo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal. Amén. Muy bien. A todos los que nos escuchan, les recomendamos que si quieren pueden tener a mano papel y lápiz y pueden tomar notas de algunas de los datos o enseñanzas que el Padre Luis nos va a compartir. Padre Luis, deberíamos comenzar un poco con la definición o el significado de la palabra discernimiento, discernir, el verbo discernir. ¿Qué encontramos acá? Bueno, muy bien. Yo creo que es muy necesario, antes de empezar a definir este término, identificar su raíz etimológica. Cuando nosotros identificamos la etimología de los términos, empezamos a utilizarlos de la mejor manera y de una forma muy precisa. Motivo por el cual cuando hablamos de discernimiento, etimológicamente estamos hablando de una palabra compuesta por un prefijo que es dis, que implica división, opuesto, y por un sustantivo que es cirnere, que es un término latino que significa específico, que significa identificado, etc. Si nosotros tenemos estos dos elementos, los unimos, nosotros podríamos afirmar que discernir es hacer una identificación específica de la presencia de Dios en términos espirituales hablando, o identificación específica de la decisión que debemos tomar ya en términos más antropológicos. Cuando hablamos de discernir, estamos hablando de hacer un proceso de identificar con exactitud aquello que va a posibilitar que nuestra vida sea lo que queremos llegar a ser. En este caso, en el desarrollo de nuestro propósito, discernir implicaría estar en la dirección adecuada del cumplimiento de nuestro propósito. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, cuando hablamos de discernimiento estamos hablando de filtrar todas aquellas cosas que llegan a nuestra vida, de colar, válgame en el término, de cernir todas aquellas situaciones, inquietudes, dudas que llegan a nuestro corazón, y que cuando hacemos el proceso de discernimiento, lo que estamos haciendo es identificar de manera exacta y precisa la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hay un elemento que se hace necesario tener, y es el siguiente. Nosotros podemos tener una buena herramienta o un buen discernimiento. Sin embargo, cuando hablamos de discernimiento, tenemos que tener en cuenta que el discernimiento amplio implica todas nuestras herramientas interpretativas. Me refiero a lo siguiente: a mayor herramientas interpretativas frente a la decisión que vamos a tomar, mejor va a ser la decisión. Es como que tú, Rafa, seas un médico excelente, distinguido, y llega alguien a tu consultorio y te pregunte y te diga, no, doctor Rafael, lo que pasa es que yo siento un dolor aquí en el cuello y lo siento en este momento cuando me inclino, cuando me agacho, y tú le formulas un medicamento para el estómago. No habrás tomado ninguno de los datos que te dio, es decir, de las herramientas que él te proporcionó, sino que por el contrario, habrás simple y llanamente determinado con base en elementos no precisos para poder identificar lo que realmente ese paciente siente. Con esto quiero iluminar lo siguiente: el discernimiento en el espíritu implica aquellas herramientas interpretativas que nosotros en el transcurrir de nuestra vida adquirimos en nuestra familia, cuando son familias de oración, adquirimos en la iglesia cuando vamos y frecuentamos la vida sacramental, adquirimos herramientas interpretativas en nuestros grupos apostólicos, nuestros ministerios. A mayor herramientas interpretativas, mejor va a ser nuestro discernimiento. Padre, pero entonces yo me pongo a pensar, antes de que apenas escuché la palabra discernimiento, yo me imaginé una persona que está pensando en ser sacerdote o no serlo, o en de pronto, ¿será que me caso con esta mujer o no? Como decisiones cruciales en la vida, pero de acuerdo a lo que usted nos está hablando, estamos discerniendo cada segundo, porque sí, estamos frente siempre a situaciones, y más en el mundo de hoy, en el que todo es relativo,
y esas herramientas que usted nos está diciendo ahorita, que son tan importantes, incluso desde niño, que lo están marcando a uno y que lo están como una bolsita que tiene uno, ¿no? Entonces la va llenando de esas herramientas y en el momento menos inesperado, pues echa uno mano de esa herramienta y la saca. ¿Cómo hace uno? Rápidamente, porque lo que le digo es, el mundo de hoy va tan rápido que está uno discerniendo cada segundo, cada instante. ¿Cómo rápidamente uno pasa esas opciones que tiene uno enfrente por el colador de Dios? Bueno, el discernimiento en el proceso cotidiano, sin entrar todavía en el tema vocacional o espiritual, implica los aprendizajes adquiridos. Resulta que tú en tu vida adquieres aprendizajes. Cuando tú adquieres aprendizaje hay un cambio de comportamiento en tu vida. Cuando tú adquieres el aprendizaje y cambia tu comportamiento, tus decisiones son más seguras. Porque tú, con base en esos aprendizajes adquiridos, empiezas a orientarte de tal forma que tus decisiones son firmes, que tus acciones son firmes. Pero si tú, ejemplo, tienes experiencias de vida pero no generas aprendizajes, tus decisiones van a ser decisiones que te van a llevar siempre a golpearte o tropezarte con la misma piedra. Entonces, tener en cuenta que el aprendizaje genera cambio de comportamiento. Eso implica que en tu vida tu capacidad de discernimiento va a ser connatural a tus acciones. ¿Por qué? Porque vas a tener una serie de aprendizajes que te van a permitir a ti avanzar de forma segura y sólida. De tal forma que ya tu vida va a ser un referente, de hecho, sin tú pretenderlo. Tú encuentras personas en la calle que tienen una cantidad de experiencias y de vida y tú no les preguntas a ellos, oiga, ¿y usted por qué tiene tanta sabiduría? Sí. Eso se nota, eso se percibe, eso se ve en la forma como la persona actúa. Pero ahora, como tú lo decías inicialmente, ese discernimiento, ¿cómo llevarlo a la cotidianidad? ¿Cómo hacerlo? Yo diría con total seguridad que el discernimiento es connatural a las herramientas que tú adquieres. Tú cuando tienes esos aprendizajes en tu vida, la vida te va permitiendo a ti ser una mujer, un hombre seguro, con convicción. Y eso es resultado, reitero, de los principios que adquiriste. Cuando hay principios sólidos en tu vida, hay decisiones sólidas. Y tú no negocias los principios. Los principios no se negocian. Cuando tú negocias los principios, negocias tus decisiones futuras. Si tú tienes principios sólidos, tienes decisiones sólidas. Pero si tienes principios relativos, tú vas a terminar en cualquier lugar. Y tal vez no en el lugar que quieras. ¿Sí ves? Padre, pero usted que vive, y me imagino que, como usted hace un rato nos compartía pues fuera del programa, usted tiene una relación muy cercana con su comunidad. Y yo creo que eso también le ha permitido ver que la juventud hoy en día, inconscientemente, bueno, si vamos a la familia, los principios son más débiles hoy en día que hace unos años, los principios que uno adquiría en la familia. Pero de todos modos, la sociedad, especialmente en la época de la juventud, yo diría que cuando empieza la adolescencia, que es cuando empieza una presión de grupo, lo que está de moda, lo que está en el barrio, lo que se ve, el entorno que tiene un joven a su alrededor, empieza a bombardear esos principios. Entonces, un joven siente hoy en día, y yo lo digo con total seguridad de lo que estoy diciendo, que sus principios no son como tan claros como los aprendió, por el relativismo que le digo. Entonces vamos a un caso sencillo, por ejemplo, un joven que tenga que tomar una decisión si prueba o no la droga. Entonces yo eso lo tenía claro, porque en mi casa lo viví, porque quizás me lo he aprendido y lo he reforzado por mi familia, pero la presión de grupo en el que todo el mundo me está diciendo, incluso la misma ley en este país sobre todo, me está diciendo que está bien, no está mal. ¿Cómo hace uno para, tumbar el relativismo y que prime ese principio? No sé si me hago entender. Sí. ¿Cómo hacer para tumbar el relativismo
y hacer que prime el principio. O quizás no el relativismo, pero sí ese ambiente en el que te dice, no está tan mal, eso no es así como usted, no sea exagerado. Escuchamos muchas palabras, no sea exagerado, pero es que no sea extremista, no sea fanático, cosas de ese estilo, que la gente tambalea. Y por eso es que quizás vemos la juventud como está. Hay algo que tú muy tácitamente has mencionado y que de alguna manera entra en contraposición a los criterios sociales. Te lo planteo de la siguiente forma. La crisis de la juventud o de la sociedad hoy en día es la crisis de la familia. Una familia dispersa, una familia donde el referente no sea el papá y la mamá, o en este caso, lo digo por mi país, en Colombia, fácilmente una abuela cría a los nietos, una tía cría a los nietos porque los papás se fueron a buscar fortuna a otros países. Un papá cría a su hijo porque la mamá se fue a buscar fortuna a otros países. En una familia donde el papá, la mamá, la abuela o la tía que cría no sea el referente de constitución como persona, es muy fácil que el referente sea alguien externo. Y allí va a haber un problema sustancial. Por eso comienzo afirmando que la crisis de la sociedad, de la juventud hoy en día es la crisis de la familia. Si no hay un referente sólido al interior de ese núcleo vital que es la familia, te aseguro que el joven que salga a enfrentarse a la sociedad no va a tener criterio fuerte para poder decirle a aquel que le ofrece droga, no quiero, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque va a primar los condicionamientos externos. En este caso los amigos, en este caso la novia, la amiga que le dice sí, pruébalo, sí, hazlo. Sin embargo, si hay criterios fuertes, y cuando hablo de criterios me refiero a todos esos parámetros de vida que tú asumes en ese semillero inicial que tenemos todos los seres humanos, que se llama la familia. La familia es un semillero de virtudes o tal vez, lamentablemente, de tropiezos y de vicios. ¿De qué forma nosotros hoy estamos permitiendo que nuestros espacios vitales, y en este caso ese semillero que llamamos familia, sea un espacio de virtudes? ¿Quiénes son los referentes al interior de la familia? ¿Los estereotipos de la moda que vemos en la televisión? ¿Quiénes son los referentes al interior de la familia? Esa es una pregunta que soportaría y daría claridad a lo que me estás planteando. Porque, ¿cómo generar un discernimiento rápido? Tener herramientas interpretativas para poder decirle a aquello que me aleja de Dios, aquello que me aleja de mi propósito de vida, decirle no. Entonces, es un espacio esencial para el desarrollo, la familia. En este caso, un referente paterno sólido, un referente materno sólido, un referente de orientación sólido, que serían aquellas personas que te quieren y se preocupan por ti. Porque dentro del condicionamiento social, los jóvenes asumen lo que les proponen, aquellos que los condicionan, porque lo ven como un espacio para entrar y pertenecer a algo. Entonces yo acepto esta droga porque me van a aceptar. Entonces la pregunta de fondo es, ¿no te has sentido aceptado en otro lugar? ¿No te has sentido parte de una familia que te quiere, te respeta y espera también por ti? ¿Sí ves? Entonces como eso no está, es muy fácil que el condicionamiento ejerza más presión hacia adentro. Entonces ya mis principios van a volverse algo relativo. Porque, entonces, me aceptan aquí, consumo esto, robo esto, hago esto y soy aceptado. Mira que en el trasfondo de todo esto, lo que el ser humano siempre busca es eso, sentirse aceptado. Y en ese proceso de aceptación que en últimas lo que va a permitir es afianzar tus decisiones y tus acciones, va a entrar el tema del discernimiento. ¿Cómo discernir bien esas dudas que llegan a mi vida? Es necesario tener esos escenarios propicios. Dentro de este proceso, y si lo miramos desde el punto de vista vocacional, y lo voy a llevar a un extremo, si me permiten, Andrea y Rafa, claro. Hay jóvenes que pueden sentir inquietud por el llamado de Dios, porque tienen herramientas que les han brindado en los espacios vitales, como son la familia, como son tal vez la escuela, como son la iglesia, donde va su grupo de oración, etc. Y se siente
siente ese llamado, siente esa experiencia de Dios. Pero los condicionamientos sociales, en este caso de los estereotipos que los imponen, y cuando hablo de estereotipos que los imponen me refiero a la moda, a los cantantes, el cine, los televisión. Aceptados. Miren que Ujú. los que generan estereotipos son los, entre comillas, aceptados socialmente. Entonces, jugadores de Los alto destacados y nivel. exitosos actores, deportistas. Exacto. Ujú. Entonces, ellos aceptados socialmente porque tienen un deporte específico, van generando parámetros. Y muchos de estos jóvenes, por sentir esta aceptación, en ocasiones dicen, no, por aquí no es. Entonces dicen, Señor, usted no. Dios, usted no. Vocación, por aquí no es. Eso no me va a llevar a sentirme aceptado. Pero si te dicen, no, es que si eres un buen jugador de, qué sé yo, aquí en ese país, de fútbol americano, de béisbol, de baloncesto, etcétera, ok, eso por ahí va. Miren cómo cambian estos niveles de aceptación. En nuestros países, en Latinoamérica, no sé si ustedes los han visto en las novelas que alcanzan a pasar, donde el narcotráfico está a flor de piel, como si eso fuera lo único que se ofreciera. Tienen unos niveles de aceptación, ¿por qué? Entonces, si tú tienes esto, tú tienes dinero, tienes carro, tienes mujeres, eres, entre comillas, aceptado. Ven eso como un ideal posible. Entonces, yo teniendo eso voy a poder hacer. Y confunden el hacer con el ser. ¿Sí ven? Entonces, esas herramientas que en ocasiones bombardean la mentalidad de las familias, bombardean la mentalidad de los jóvenes, se convierten en herramientas de interpretación también. Porque las herramientas interpretativas pueden ser muy positivas o pueden ser negativas, adversas, contrarias. Pero si esas herramientas que tú adquieres para interpretar te orientan a ser un gran bandido, un gran delincuente, otro contexto, otro país, un deportista famoso, las decisiones que tomes hacia dónde se van a orientar. Hacia allá. Alcanzar Claro. Hacia allá. Entonces, ¿cómo hacer hoy en día que esa presencia de Dios se sienta más? ¿Cómo hacer que esas herramientas para conocer de Dios sean más sensibles y presentes en los jóvenes? Por ahí va a haber hay un gran desafío para nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a tener eso claro, el discernimiento de un joven hacia el futuro, vamos a decir, wow, va a ser algo interesante, va a ser constructivo, un discernimiento de un joven que comprenda los principios del Evangelio, va a ser positivo, va a ser algo enriquecedor. Ahí yo les planteo ese desafío, porque eso no es solo para nosotros que lo hablamos, sino para los que nos escuchan, cómo hacer que mi familia sea un semillero de esa presencia de Dios. Pareciera que caemos como en un círculo que no tiene fin. No quiero usar vicioso, pero sí casi que un círculo sin fin. Porque nos plantea el Padre Luis que los elementos para hacer un buen discernimiento son las herramientas interpretativas de la realidad. Y esas herramientas las adquirimos en el hogar. Pero ¿qué ocurre si en la sociedad en la que vivimos, donde crecen nuestros muchachos que tienen una necesidad imperante de la edad de la pubertad, que es pertenecer, ser aceptado en un grupo, en la tribu, en una ganga? Por eso las gangas tienen tanta éxito, porque a cualquier precio quiero que me aceptes. ¿Okay? Y esa es una necesidad del ser humano en esa etapa del desarrollo emocional. Pero si mi familia, como bien lo señala el padre, yo no tengo esa aceptación, sino que lo que veo es que no hay ni siquiera un acercamiento a Dios, no me hablan de Dios, quizá fui rechazado como niño, soy producto de un accidente, es decir, no soy un hijo deseado, sino que estoy porque, bueno, Dios es muy grande y mi madre no quiso acabar con mi vida. Ahora, ¿cómo hacemos desde la iglesia para desde estos centros como parroquiales, grupos apostólicos, grupos de catequesis, darle realmente las herramientas a estos jóvenes y tratar de que en la familia se estructure un núcleo realmente con solidez? Cuando nadie quiere ahora casarse. Sí.
el problema nace allí. O sea, el problema de la familia, que es lo que se ha logrado, yo no diría acabar del todo, pero sí herir gravemente. La familia está herida muy gravemente. ¿Qué nos toca? Hacer lo que el Papa nos sugiere. Hacer hospitales, que la iglesia sea hospitales para rescatar, hospitales de campo. La familia. Ajá, pero a nivel familiar. Sí, yo creo que, Rafa, planteas una realidad evidente, planteas una pregunta al mismo tiempo necesaria, porque hoy tenemos que evangelizar la familia. Una familia evangelizada es un joven evangelizado. En ocasiones pretendemos llegar a los jóvenes, y la mejor manera de llegar a un joven es a través de aquellos que conviven con el joven. En ese caso, los padres. En este caso, sus personas más cercanas, que son aquellos con quienes ellos pasan de alguna forma mayor espacio de tiempo. Sin embargo, como lo plantea Rafael, hay una serie de normas, de parámetros legales, sobre todo en este país, que distancian un poco de este ejercicio. Sin embargo, la propuesta de la Iglesia Católica, como lo menciona el Papa, es una propuesta universal, es una propuesta que lo que pretende es que el hombre se realice plenamente, y lo que nosotros tenemos para que el ser humano se realice plenamente es la palabra de Dios, es Jesús. Jesús como palabra, Jesús como fuente, Jesús como camino, es lo que nosotros tenemos, y es la herramienta más poderosa que podemos brindarle a aquellas personas que en ocasiones desean conocer de Dios, pero que por motivos de condicionamientos o de estructuras, digamos, de ley, se quedan al margen. ¿Y por qué les digo que la sed de Dios es evidente? Por lo siguiente: lo que yo he podido constatar, ustedes me van a apoyar, me van a decir si de pronto estoy un poco no bien orientado. Me refiero a lo siguiente: en ese país hay muchas personas que tienen sed de Dios, pero que están en sus casas solos. Sí, Madre Teresa llegó a afirmar que ella no había sentido mayor soledad que la que sintió en Estados Unidos, por ejemplo. Hay muchas personas solas que estoy más que seguro que sentir esa presencia de Dios, sentir esa presencia de Dios a través de un saludo, a través de un hermano que te visita, a través de alguien que te pregunta simple y llanamente: ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Te extraño, ¿por qué no has venido? Que le dé un abrazo, que le diga Dios te ama, que le recuerde, y eso es un sentir casi que antropológico, que le recuerde al ser humano que Dios tiene un proyecto para todos. Dios tiene un propósito para ti. En ocasiones se nos olvida tanto eso y nos encerramos y le damos más fuerza a la soledad, que convertimos nuestra soledad en nuestra válvula de escape. Entonces nos encerramos y claro, tú en tu soledad estás ahí. Mira, con el permiso de ustedes, hago alusión a lo que ocurrió aquí en la Florida el 14 de febrero. Son víctimas, incluyendo aquel que tenía el arma. Claro. Son víctimas de un sistema, sin entrar a aplicar juicios de valores sobre el Estado. No, es víctima de la soledad, es víctima de un rechazo. Exacto. Entonces, ¿cómo hacer que esa palabra de Dios toque inclusive esos lugares, inclusive esas personas? Y ahí es donde entramos todos nosotros para hacer un buen discernimiento de esto que ha ocurrido. Padre, usted hace un rato nos contaba y tal vez nos planteaba ese desafío que hay, y es cómo llegar a que la palabra de Dios esté arraigada en el ser humano, en las condiciones en que la familia hoy en día está tan atacada. Yo me hago esta reflexión: si la palabra de Dios nos da esas herramientas estructurales de las que usted nos hablaba, ¿no será que nos falta volver a lo esencial que es la oración? ¿No será que nos falta
aprender a nosotros mismos a orar para que quizás nuestros hijos vean cómo se ora? Mira que tú acabas de iluminar el tema del discernimiento. Jesús constantemente invita a sus discípulos a orar en todo momento. Cuando los envía a la misión de 2 en 2 y ellos regresan contentos, les dice: un momento, vamos a orar. Y esto es un elemento también muy vital para que lo podamos poner en práctica. Cuando Jesús en el huerto de Getsemaní sintió más angustia, más miedo, ¿cómo enfrentó el miedo? Orando. El miedo tiene la capacidad de paralizarnos. Cuando uno siente miedo, uno no avanza. Cuando uno siente miedo, se queda allí. Jesús enfrenta el miedo orando. Cuando Jesús va a realizar cualquier cosa, cuando va a elegir a los 12 discípulos, lo primero que hace es orar. Cuando va a multiplicar panes, lo primero que hace es: Señor, gracias. Ora. Antes de realizar cualquier acción, Jesús ora. La oración es un elemento indispensable de la decisión del cristiano. El cristiano, el que cree en Jesús, que quiera tomar una decisión conforme a esa presencia de Dios en su vida, está invitado a orar. Para que esa decisión, allí se da lo que estamos hablando hoy, el discernimiento. Para que esa decisión sea iluminada por esa presencia de Dios. Pero entonces, con base en lo que hemos mencionado, la oración es el escenario bajo el cual todas las herramientas interpretativas entran en acción. Y cuando esas herramientas interpretativas entran en acción, tu oración te conduce a aquello que todos llamamos voluntad de Dios. Cuando eso se conjuga en la vida de alguien que cree en Dios, la voluntad de Dios se manifiesta. Algunas veces, incluso tuvimos un programa hace poco, padre, de testimonios de las personas que han sido sanadas por el Señor y han sido unos testimonios pues realmente conmovedores. Y yo al final del programa hablábamos con Rafael que realmente esa unión y ese despertar de los oídos a las palabras de nuestro Señor, pues aplacan el corazón, nos vuelven humildes, y es cuando el Señor puede actuar en nuestra vida. En este programa nos pueden estar escuchando personas que la oración sea algo cotidiano, pero también nos pueden estar escuchando personas que no sepan cómo empezar a orar. ¿Cómo podemos decirle a esa persona que diga: bueno, es que yo solamente rezo el Padre Nuestro y el Ave María? ¿Cómo empieza una persona a abrir su corazón y a tener realmente una intimidad con Dios? La fe, me atrevo a decir sin temor a duda, la fe para los católicos es como tu huella digital, es como tu ADN. Porque la fe comienza en ti de una forma única. Hay personas que llegan a la fe en Jesús porque tuvieron una experiencia difícil en su vida y decidieron entregar su vida a Jesús. Hay otros que desde pequeños tuvieron el contacto por el espacio vital en su familia y conocieron de Jesús y despertaron su fe. Hay otros porque simple y llanamente algún día un amigo los llamó y le dijo: ven, te invito acá, y dijo: ve, chévere, es bacano esto. Y empezó y abrió su corazón a la fe. ¿Para qué te menciono estos elementos de la fe? Porque resulta que cuando se despierta la fe en cualquier persona, la oración surge como algo natural. ¿Por qué? Porque la oración es esa comunicación personal que estableces con aquel que sentiste te llamó. De hecho, tú puedes tener espacios de oración preferencialmente ante la Eucaristía, en una exposición al Santísimo. De igual manera en la Eucaristía misma, cuando celebras una Eucaristía. ¿Por qué? Porque sabemos que celebrar la Eucaristía es el culmen de toda la vida cristiana. Cuando tú contemplas la Eucaristía es el momento donde en silencio Dios te habla con más fuerza. Y esa oración que surge en ese momento, esa oración que puede estar cargada de gozo, de alegría, esa oración que puede estar cargada de angustia, de tristeza, de desilusión, es lo que realmente Dios espera de nosotros. Es ese diálogo. Entonces, este diálogo con Dios, que es la oración,
personal. Tú la acompañas de tu rosario, tú la acompañas de un Padre Nuestro, la puedes acompañar de una novena que realices, milagroso de Buga, lo digo por nuestro país, por Colombia, al Divino Niño, pues hablo de Colombia, etc. Esos espacios de religiosidad popular generan en ti una plataforma adecuada para que tú pases a ese momento de intimidad que es la oración. Entonces, la oración es connatural al despertar de tu fe. Cuando en ti se despierta la fe, la oración surge de una forma espontánea, porque sientes la necesidad de volver a encontrarte con aquel que sientes te llamó, que sabes despertó tu fe y que sabes te está diciendo, aquí estoy. Entonces, ¿cómo hacer que la gente ore más? Pues yo diría, como dice Jeremías, entra a tu cuarto, cierra tu puerta. Isaías, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y órale a tu Padre que está en lo escondido. Porque tu Padre que está en lo escondido te recompensará. Es decir, Dios te escucha, pero tomar conciencia de eso, allí está el ejercicio. Darnos cuenta de que Dios en cada momento está pendiente de nosotros es sentirnos amados por Él. Cuando uno se siente amado por Dios, uno se da cuenta de que Dios no te deja solo por más difícil que sea la situación. Pero pues yo solamente, humanamente hablando, yo te indico el camino. Caminarlo depende de ti. Hay cosas que solamente tú vas a poder hacer. Muy bien. Padre, muchos católicos que practican su fe, que participan de los sacramentos dentro de la iglesia, que participan de los retiros que ofrecen las parroquias a través de las diócesis, arquidiócesis, muchas veces no conocen lo que es el discernimiento. Sabemos que dentro del movimiento jesuita, el gran padre de los jesuitas desarrolló los ejercicios espirituales como una metodología para el discernimiento. Pero no todos los católicos conocemos que esto existe, ni tenemos acceso a los ejercicios espirituales, aunque están inclusive en YouTube y tú los puedes seguir. ¿De qué manera se pudiera dar una especie de lineamientos prácticos a seguir para aprender a hacer correctamente un discernimiento espiritual? A ver, esa pregunta que me hace Rafa, tan elaborada, tan detenida, tan detallada y profunda, pues yo te la voy a responder de la manera más puntualmente posible. El mejor lineamiento y la herramienta más grande que Dios Padre e Hijo nos entrega a nosotros es el Espíritu. La mejor forma de entrar en un discernimiento profundo es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. San Ignacio de Loyola, cuando propone este retiro ignaciano, él lo hace movido por esa fuerza del Espíritu Santo. De hecho, el Evangelio que escuchamos este domingo, este primer domingo del tiempo de Cuaresma, este Evangelio nos dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y el desierto es el lugar por excelencia de discernimiento. En el desierto, y ese es un elemento indispensable del retiro ignaciano, el silencio. El silencio, claro. Ahora, tendríamos que definir cuál es el significado de desierto. No es el lugar solo de arena, caluroso. No, en mi vida cotidiana, ¿qué es un desierto? Exacto. El desierto, dentro del contexto bíblico, es el lugar del encuentro conmigo mismo. En el desierto no tienes con quién hablar. En el desierto no hay alimento. El desierto es un lugar donde toda tu estructura física y espiritual entra en su estado más puro, en su cuestionamiento más esencial. Sin alimento, sin nadie con quien hablar, entras
en una palabra específica, en ti mismo. Es decir, que en ese desierto se dan dos elementos. Uno que ya se nombró, que es la oración, porque Sí. voy a estar ensimismado, Sí. en una interioridad personal. Pero hay uno que se asomó y yo lo voy a... Usted lo asomó, es el ayuno. Es decir, en un desierto no hay alimentos. Ujú. Es decir, que el ayuno es parte de ese proceso, tendría que ser parte de ese proceso, no necesariamente de alimentos sólidos o de alimentos, quiero decir, comestibles. A lo mejor tengo que dejar de consumir algo. Exacto. De hecho, el ayuno, entendiéndolo como privación de, es privarnos de aquello que no nos permite ver con mayor claridad la presencia de Dios en mis acciones, en mi pensamiento, en mis sentimientos. Entonces, cuando esa privación de, en este caso hablamos de ayuno, te orienta a ti a ese encuentro fuerte, positivo, radical con Dios, perfecto, es un ayuno exitoso. Desde allí, entender el ayuno, para entender el ayuno tendríamos que darnos cuenta que el ayuno podríamos definirlo como aquella privación de aquello que me aleja de Dios. Entonces tú me hablas de alimento sólido, perfecto, pero también te puedo hablar de tus actitudes, de tu soberbia, De la ayunar ira. tu soberbia, ayunar tu ira. Ujú. Y estamos en un tiempo de Cuaresma que es un tiempo propicio para poder decir, ok, mi propósito de ayuno, de privación de, va a ser de esta actitud que tengo, de esta actitud de soberbia, de esta actitud de orgullo que tengo. O de juzgar, como bien nos Ok, pide el perfecto. maestro en Mateo 7:1, de que no juzguemos. Exacto, entonces esa privación de alimento, porque hay algunas personas, volviendo al tema de desierto, de privación de, esa privación de alimento, si genera en ti una disposición vital y positiva para que tu relación con los demás y con Dios sea más fuerte, perfecto, hazlo. Okay. Padre, brevemente, porque creo que esta parte pudiera extendérsenos mucho, pero hay momentos en que las personas llegan a este punto que estamos hablando, en oración, exponerle la preocupación, la duda que hay frente a una decisión importante que tomar, y uno le dice a Dios, ayúdame a buscar la respuesta. Y hay momentos en que uno no encuentra la respuesta, son situaciones como digamos, de duda total, que uno no encuentra esa respuesta. A veces las personas nos encontramos frente a un sueño, a un Señor que nos dijo algo, a una situación que uno supone que es una especie de respuesta de Dios. ¿Cómo hace uno para discernir fino en ese momento? ¿Cómo hace uno para decir, esto sí viene de Dios? Discernir fino, esa palabra me Bueno, llamó no la sé. atención. Sí. Es No sé, ¿cómo? muy significativa. A ver, tú abordas la pregunta desde cómo hacer para encontrar respuestas. Cuando hay dudas, cuando hay una palabra, cuando hay una suposición o algo que llega a tu vida, que llega a tu corazón. Yo te voy a responder desde un criterio de vida. Para un creyente, para una mujer, para un hombre de fe, creer en Dios firmemente es confiar en ti mismo. Para un hombre de fe, una mujer de fe, creer en Dios es confiar en ti, porque en ti habita Dios, en ti está esa fuerza necesaria, pero hay que tener esa convicción, motivo por el cual, ¿a qué quiero llegar con esta, que es un criterio mío, es un criterio personal? ¿A qué quiero llegar? Resulta que muchas de las respuestas que muy frecuentemente buscas fuera de ti, no están fuera de ti, están en ti. Es decir, lo que tenemos que buscar en nosotros es esa presencia de Dios que de hecho ya está en nosotros. Desde el bautismo, esa fuerza del Espíritu Santo se apoderó de nosotros. Entonces, cuando nosotros queramos encontrar las respuestas, no se trata de ir muy lejos, se trata más bien de ir muy adentro.
Y ese muy adentro tú lo alcanzas plenamente cuando te acercas a Jesús. Cuando tú te acercas a Jesús plenamente, tú te das cuenta de que Él revela en ti lo que verdaderamente tú debes llegar a ser. Y cuando Él revela eso, te da las herramientas. Porque Jesús nunca manda a sus discípulos desprovisto de lo que necesitan para cumplir la misión. Y si aceptamos que tenemos un propósito en nuestra vida movido por esa presencia de Dios, tenemos que darnos cuenta que Él no nos manda desprovisto de los que necesitamos para cumplirla. Entonces, de hecho, gozos y esperanzas, que hablamos ahora con Rafa, gozos y esperanzas, Gaudium et Spes, numeral 22, lo pueden confrontar, porque puede que lo pueden confrontar, dice, cita. ¿Es una encíclica? Sí, es un documento del Concilio Vaticano II. Cita en su numeral 22, Jesús revela al hombre el propio ser del hombre. Jesús le revela a la humanidad lo que la humanidad debe llegar a ser. Si eso está claro en nosotros, debemos darnos cuenta de que mientras más nos acerquemos a Jesús, más vamos a ser auténticos y verdaderamente quienes debemos llegar a ser. Porque empezaremos a ser auténticos. Empezaremos a actuar en libertad. Jesús fue un hombre libre plenamente. Acercarnos a Jesús es actuar en esa libertad, es ser auténticos, es ser lo que dentro de las dinámicas sociales llaman estar de moda. Acercarnos a Jesús es ser auténtico, no es replicar situaciones que no dicen nada de mí sino de otro, no, es ser yo. Y qué mejor que ser uno mismo, movido por la presencia de Dios. Entonces son elementos que hay que ubicarlos en su debido lugar para utilizarlos de la forma de vida. Entonces, acercarnos a Jesús no nos aleja de nosotros mismos, por el contrario, afianza lo que debemos llegar a ser y lo que debemos hacer. Entonces, allí está lo que yo planteo como criterio de vida. Para un hombre de fe o una mujer de fe, creer en Jesús firmemente es confiar en mí. Yo creo en Dios, entonces voy a confiar en esa decisión que, movido por esa fuerza de Dios, estoy viendo en mi vida. Entonces, sí, es que avanzas con fuerza. Eso es lo que yo llamo una decisión consciente. ¿A qué llamo yo decisión consciente? Una decisión consciente es aquella que tomas y tú dices, las consecuencias que vengan porque las acepto con alegría, las acepto con libertad, las acepto con fuerza. Eso es una decisión consciente. Una decisión inconsciente es aquella que tú tomas y después de que haces o tomas la decisión, dices para ti mismo en tu cabeza, ¿dónde estoy? ¿Qué hice? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me desperté aquí? ¿Por qué tuve que llegar hasta esto? ¿Sí ves? Es una decisión inconsciente. Una decisión consciente, movida por la presencia de Dios, tú dices que todo el mundo se dé cuenta, estoy feliz, que las consecuencias vengan, acepto lo que va a pasar después de esto y lo aceptas con alegría. Eso es algo consciente. Y Jesús nos hace conscientes en plenitud. Retomando lo que usted planteó, Padre Luis, acerca de que el Espíritu es el que nos va a guiar a hacer el mejor discernimiento. Y es el que nos, así como empujó al Señor Jesús al desierto, a las tentaciones con el demonio, yo le interrumpí y le agregué lo del ayuno que usted asomó. Pero ahora veo que hace falta un elemento que fue el que manejó el Señor Jesús para combatir las tentaciones del demonio. Y es la palabra misma de Dios. Es decir, que el discernimiento va a requerir, si lo llevamos a través de esta línea que ha ido marcando, a través de la oración como primer elemento, a través de dejarnos guiar por el Espíritu hacia un desierto que no es otra cosa que encontrarnos con nosotros mismos y confrontarnos con el yo, dirían los psicólogos. ¿Okay? Y tenemos que conocer la palabra. Sí. Y entonces yo quiero aquí hacer promoción de mis 3 consejos para ser un buen cristiano. Uno que nos da Papá Dios en lo alto del monte cuando el Señor se transfigura, y es un verbo, escúchenlo. ¿A quién? A la palabra, al Hijo, al verbo encarnado. Mamá María nos va a dar otro consejo: hagan lo que Él les diga.
y yo no puedo hacer lo que Él me diga si no lo escucho. Es decir, que hay una secuencia lógica en los tres. Y el mismo Jesús nos va a decir, dichosos, felices, aquellos que escuchan mi palabra o la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, dichosos aquellos que siguen el consejo de papá y dichosos aquellos que siguen el consejo de mamá. ¿Será que es tan complicado ser un buen cristiano con esta fórmula? Pues yo creo que es una fórmula exitosa. Creo que es una fórmula que nos va a permitir vivir una muy buena cuaresma. Creo que es una fórmula de oración, de fe, de ayuno, de escucha que va a posibilitar en nosotros un mejor despertar de la presencia de Dios en nosotros. Dios está constantemente llamándonos, pero en ocasiones no lo escuchamos. O en ocasiones preferimos escuchar otras cosas. Y cuando escuchamos otras cosas, desafortunadamente en ocasiones aceptamos otras cosas. Entonces se hace necesario escuchar la palabra de Dios. Pero para escuchar la palabra de Dios, Rafa, Andrea y todos los que nos escuchan, se hace necesario que hablen de la palabra. Es decir, hay que hablar de Dios. Hay que llevar a Dios y que no nos dé pena llevar a Dios, porque a los discípulos les tocó difícil. A ellos les tocó difícil porque en ese momento histórico el que hablara del cristianismo era perseguido. Pero el cristianismo no era una religión aceptada en los primeros años de la iglesia, de nuestra iglesia católica. Entonces, hablar de la misión hoy en día tal vez no te va a costar la espada. Bueno, en algunos lugares del mundo tal vez, perdón, me retracto. Sí. Sin embargo, aquí en este país o en nuestros países, en Latinoamérica, no nos va a costar la espada, tal vez, al menos no todavía. Sin embargo, se hace necesario que haya personas que hablen de Jesús. Y para hablar de Jesús tú no tienes que, y eso es algo que se los digo a todos los que nos escuchan en este momento, tú puedes hablar de Jesús cocinando, tú puedes hablar de Jesús manejando un carro, tú puedes hablar de Jesús lavando un jardín, tú puedes hablar de Jesús donde quiera que estés, motivo por el cual para cumplir la misión simple y llanamente se hace necesario que haya gente que hable de Él, que lo dé a conocer. Mientras más hablemos de Jesús de una manera convencida, no buscando manipular, porque podemos encontrar ese elemento, que hayan personas que hablen de Dios para manipular, para convencerte, para condicionarte, para quitarte y apropiarte de lo que es tuyo. A través del miedo y la manipulación. Exacto, no así. Hablar de Jesús para liberar. Hablar de Jesús para que las personas encuentren propósitos en la vida. Compartir el amor verdadero. Exacto. Hablar de Jesús para que haya conciencia en nuestro corazón y en nuestro entendimiento de Él. Andrea, ¿será que escuchamos algo de música? Cuéntame. Claro, vámonos a una pausa musical y volvemos. Regresamos a este ameno programa con el Padre Luis. Bueno, Padre, primero que todo, muchísimas gracias por todo su amor y su cariño y bueno, la profundidad con el que hemos abordado este tema del discernimiento. Cuéntenos un poquito quién es usted, en dónde está, cuéntenos de su parroquia, qué obras tiene allá, cuéntenos de su labor. Bueno, muy bien. Mi nombre, como se los manifesté, Luis Javier Góngora Ballesteros, colombiano de Buenaventura, perteneciente a la diócesis de Buenaventura. Ya 10 años de ordenado, pasa rápido el tiempo. En ese momento visitándolos y sacando adelante una misión que tenemos aquí denominada Pacific Food Bank, para la cual le pido nos ayuden mucho a orar para que esta corporación salga adelante y podamos cumplir propósitos dentro de nuestra diócesis para poder consolidar algo que queremos denominar en la diócesis Banco de Alimentos del Pacífico. Es algo que es una obra, es una misión que se está proyectando, construyendo, y para esta proyección y construcción ya hay unos pasos que hemos venido dando, como es la denominada
Panadería Taller. La Panadería Taller es una iniciativa que pretende formar, como lo han ido haciendo, madres cabezas de familia y jóvenes que se encuentran siendo víctimas de grupos armados a través de reclutamiento, etc. Estos jóvenes y estas madres están en esos procesos de Panadería Taller recibiendo formación en la elaboración de panadería y repostería. En ese momento estamos habilitando una segunda etapa, que es la etapa de trabajo en emprendimientos, para que ellos sepan manejar sus futuras microempresas o panaderías en diferentes sectores, de manera especial los más vulnerables, los más pobres de nuestra ciudad en Buenaventura. ¿Cuántas personas están en este momento tomando esas clases y preparándose para esas? Hasta ahora, en el primer lugar que hemos implementado la Panadería Taller, hemos tenido más de 340 personas, entre madres, cabezas de familia y jóvenes. Esta panadería, el propósito Panadería Taller, tiene como propósito generar iniciativas productivas en panadería, de tal manera que podamos impactar dos factores necesarios. En este caso, seguridad alimentaria a través de la elaboración del pan para consumo de las familias, pero también la comercialización del mismo, para que estas familias tengan un sustento mínimo, por lo menos para su quehacer diario, pero al menos poder a través de Panadería Taller suplir necesidades y no asistir, porque lo que pretendemos no es asistir, sino que ellos sean protagonistas de su transformación. Es enseñarles a ellos a que aprendan este arte de la panadería y repostería, que puedan tener panes para su alimentación, pero al mismo tiempo comercializarlos. Y de que eso les genere una fuente de ingreso. Exacto. Para este propósito, no sé si me lo permiten decir. Sí, claro, padre. no. Para este propósito, pues estamos invitando a las personas que nos puedan apoyar para el tema de... llamamos nosotros capital semilla, no necesariamente recursos, sino por el contrario, hornos. Necesitamos hornos portátiles que existen, tengo entendido. De hecho, nosotros traemos y trabajamos con unos de ellos, para que esas familias, que son pues más de 60 familias multiplicadas por la cantidad, puedan tener estos lugares, estas herramientas, y puedan desarrollar su panadería en esos lugares donde ellos viven, comercializarlo y alimentarse de ellos. Yo les puedo dejar, no sé si más adelante, porque no las tengo aquí, direcciones, posiblemente. Seguro, lo podemos publicar en la página del programa en Facebook. Vale, para que esta Panadería Taller, que de hecho les puedo mandar imágenes de las personas para que ustedes también, los que nos escuchan, conozcan. Están invitados todos a Buenaventura. Es un lugar supremamente hermoso. Las puertas abiertas, y pues haciendo la obra de Dios a través de esta Panadería Taller, que queremos que sea una buena labor y sobre todo buen proceso evangelizador para las personas que la asuman. Pues confiando en Dios, así será, Padre. Muy bien, pues hemos llegado así ya al final de su programa en la iglesia. Padre Luis Javier, muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos, por sus enseñanzas. Y no nos queda, Andrea, sino despedirnos hasta el próximo miércoles para encontrarnos nuevamente. ¿Dónde? En un espacio para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Jesús, la Iglesia Católica. Acá nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio María Miami. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor?